Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en su plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres luz que ilumina a las personas que tienes a tu alrededor. Esta radio por Facebook, esta plataforma de Creciendo Contigo Mujer, la hacemos un grupo de mujeres que estamos enamoradas de Cristo, enamoradas de la familia, enamoradas del bienestar, del matrimonio. Y hacemos estos programas con todo gusto para ustedes, buscando su crecimiento, su desarrollo, buscando aprendizajes y sobre todo compartir experiencias. Yo soy Cristi Parra y este es su programa Dios te quiere plena, que transmite cada lunes en punto de las 4 p.m., en esta hora de la sobremesa, del cafecito quizá, que estamos aquí en esta charla de sobremesa. Y hoy tengo un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del testimonio de 55 años compartiendo el amor en la misión de la iglesia. Y esta hermosa mujer que me acompaña aquí a un lado es la hermana María Refugio Parra Gutiérrez, orgullosamente mi tía. Ella es misionera comboniana, es originaria de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Y bueno, gran parte de su vida ha estado pues en misión en África, en Estados Unidos y en algunos otros lados que ya nos compartirá ella cuál ha sido su experiencia. Y bueno, ahora que tengo la oportunidad de que esté con nosotros aquí en Guadalajara, que podamos compartir estos micrófonos, pues la invité para que nos cuente un poco cuál ha sido su experiencia en estos 55 años ya, ¿verdad? De misionera comboniana, de compartir esta misión. Y queremos partir de una frase de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella nos dice: a Dios se llega amando y no caminando. Él quiere que lo amemos y lo hagamos amar. Y esa es nuestra misión como iglesia. Vamos a partir de una cita de la Sagrada Escritura. Vamos a compartir la Sagrada Escritura en la parte que nos explica del cuerpo místico de Cristo, para ver qué lugar nos toca a cada uno de nosotros, a ustedes como amas de casa, a ustedes como chicas universitarias, a ustedes como parte de un grupo de pastoral en el ambiente donde tú estés. Eres parte de esta iglesia, eres parte del cuerpo místico de Cristo. Y nos dice así la Sagrada Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y siguientes. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno solo. Por muchos que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formemos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie: no soy mano y por tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga: ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran del mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, hay muchos carismas, hay muchas vocaciones, y mi tía ha elegido
se sintió llamada a esta vocación de consagrarse a servir a la iglesia en esta misión con las misioneras combonianas. Cuéntanos un poquito cómo estuvo el conocer a la congregación, tu llamado a consagrarte, a qué ibas a hacer de tu vida. Muchas gracias. Yo tenía aproximadamente 20 años, muy feliz, y una amiga, estando en Tlajomulco, me preguntó: Cuquita, ¿te vas a casar? ¿Te vas a ser religiosa? ¿Vas a consagrar tu vida a Dios? ¿O te vas a quedar en casa, célibe? Hasta ese día yo no me había cuestionado. Y desde ese día fue un continuo buscar qué es lo que quiere el Señor de mí. Me tomó aproximadamente 5 años para buscar, comprender las posibilidades que se me presentaban, y a través de varias personas, en 1965, 19 de agosto, junto con otra mexicana, emprendimos un viaje en autobús de Guadalajara a Richmond, Virginia, que está cerca de Washington, en los Estados Unidos, para entrar a la casa de formación de las misioneras combonianas. Cabe aclarar o completar la información. Cuquita es la segunda hija de 5, todos los demás varones, de mi abuela Juana y mi abuelo Delfino. Mi abuelo falleció cuando ella tenía 8 años, mi papá tenía 10, mi papá es el mayor, 10, 11 años, se llevan como 2 o 3 años, ¿verdad? No, 2 años se llevan. Ella tenía 8, mi papá tenía 10, y era como, pues, la compañía, ¿no? De la abuela, que se apega a uno, los varones con los varones y las mujeres. Entonces Lita sentía como mucho respaldo en ella, y en el momento que ella le dice me voy, pues fue difícil para ella, porque en ese mismo año se casaron mis papás. Tú te fuiste en agosto, en septiembre se casaron ellos, y entonces para ella fue difícil el desprenderse de sus hijos mayores. En lapso de un mes, desprenderse de 2, ¿no? Y al principio fue difícil de parte de ella, ¿no? Porque no te quería dar la bendición, no se sentía cómoda con que tú partieras, ¿no? Y nos contabas que te refugiaste en una cita bíblica, ¿no? Para entender esa decisión que estabas tomando. Para mí me ha ayudado el sígueme que Cristo hizo a Leví. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos, y dice: Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. No he venido
a llamar a justos, sino a pecadores. Y yo dije, pues yo soy una de las pecadoras, de los pecadores. Ese es mi llamado. Yo estaba en la iglesia de San Luis Gonzaga, allá por Niños Héroes, y cuando entré y escuché, sígueme, sentí que ese era para mí, pero me tomó tiempo el discernir ese sígueme. ¿Qué lugar tenía yo en la iglesia? Y a través de los misioneros combonianos, de la revista Esquila Misional, conocí que había misioneras combonianas que predicaban el evangelio en el corazón de África, en el África Central. Me dieron a leer la vida de Daniel Comboni y me fascinó, me desafió, me dio vida. Dije, pues yo puedo dar mi vida e ir a los que no conocen a Cristo, a los que no han escuchado qué es la iglesia, qué es eso de iglesia, qué es. Y eso fue lo que me animó cuando leí que las madres usaban barco, camello y caminando 3 meses de viaje de Italia a Dillinj, Sudán, 17 horas de camello por un mes. Jesús de Veracruz. Entonces dije, pues que me cueste, quiero ir a donde me cueste. Y gracias al Evangelio me animé, pero cuando llegó el momento de pedir ayuda para salir, de pedir la bendición de mi mamá, fue lo más duro, pero también el Evangelio me ayudó. Quien ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y pues esa palabra me dio vida, me dio lo que necesitaba para dejar mi familia, dejar mi mamá, mis 4 hermanos, mi trabajo, mi herencia, mis amigos, amigas, lo más preciado de mi vida en México. Es que cuando uno, yo creo que algo importante que hay que resaltar, hermana Cuquita, aquí es que debemos de estar todos abiertos a descubrir cuál es el llamado que Dios nos hace. Porque no podemos negar que todos estamos llamados a vivir el amor, a compartir el amor, como nos decía Santa Teresita, ¿no? Hay que amarlo y hay que hacerlo amar. Y mientras no nos sintamos amados por Él, no vamos a poder sentir ese llamado. Tenemos que abrir nuestros sentidos, abrir nuestro corazón, para que Él nos pueda llamar a nuestro corazón y decirnos en qué camino, en qué vocación nos llama a la santidad, ¿no? Yo antes pensaba, cuando te conocí, bueno, pues ella se fue al tiempo, mis papás se casaron. De hecho, yo muy pequeña viajé cuando recibió sus primeros votos. Yo no me acuerdo, yo era bebé, pero yo fui a cuando sus primeros votos. Y bueno, la experiencia es, yo pensaba que solo los sacerdotes o las religiosas podían ser santos. Pero resulta que es un llamado universal. Jesús en el Evangelio dice, sean santos como su Padre Celestial es santo. Y no es, si quieren, sean santos. No es opción, ¿verdad? Es una indicación, es un imperativo que Él nos hace a todos
Pero ¿en dónde podemos nosotros encontrar este llamado, encontrar esta vocación? Y yo creo que un requisito, tía, es poder hacer ese silencio, ¿no? Tú dices, yo recibí ese llamado en ese sígueme, pero me tomó 5 años hacer el discernimiento. Y si no hacemos ese silencio interior para saber a qué me está llamando, pues por más que nos esté hablando y te diga, te estoy hablando, ¿no? Te jale del brazo, si no estamos atentos, abiertos de corazón, no vamos a poder escuchar cuál es su llamado, ¿no? Sí. Desde chiquitos tenemos que buscar cuál es ese llamado que Él nos hace, en qué forma lo vamos a amar, en qué forma lo vamos a servir, para entonces nosotros saber de qué forma pues él nos llama, ¿no? Y nos llama en la familia, nos llama en el trabajo, nos llama en la escuela, ¿no? En todos los ambientes Él nos busca. Él nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar. San Agustín, ¿qué decía? Tanto te busqué por todos lados hasta que finalmente descubrí que estabas dentro de mí, ¿no? Lo buscaba por todos los lugares afuera y jamás lo encontró. Pero San Agustín lo descubrió que estaba dentro de uno mismo, ¿no? Y al ser nosotros ese templo vivo del Espíritu Santo, pues Él nos habita, ¿no, tía? Y Él toma nuestra persona para expandir el reino, ¿no? También se vale de personas, de eventos, situaciones. Para mí fue una gran ayuda también el padre Rosalío Muro Ríos, quien fue señor cura de Tlajomulco, y él me explicó cómo sería mi vida como misionera comboniana. Me explicó varias cosas y me siguió hasta que dejé México. Y pues lo más importante, y eso fue lo que las combonianas pedían, una gran fe. No más de 25 años, porque hay que aprender idiomas, adaptarse a varios climas y culturas, a vivir con hermanas, con madrecitas, como decimos aquí en México, somos como de 40 países. Y pues yo llegué en la línea, tenía 25. Apenitas. Y dije, ay Señor, pues ya, entonces realicé que ya estaba que me estaba dejando el tren. Pero pues Él ha sido misericordioso y me ha asistido por doquier. Y para esto que te explicaban de esa facilidad de aprender idiomas, ¿cuál fue tu primer destino? ¿En qué lugares has estado? ¿Dónde te has preparado para luego ya servir en la misión? Después de 11 años en los Estados Unidos, me llegó una cartita. Hermana María Refugio Parra, desde esta fecha perteneces a la provincia de Sudán. Eso fue uno de mis más felices días, porque yo de corazón deseaba ir donde Comboni, donde las primeras combonianas pisaron África, porque las misioneras combonianas iniciaron en el corazón de África. Ese fue nuestro inicio. Y allí me enviaron a Sudán y a Cairo para el estudio del árabe. Después me regresaron de nuevo al Sudán, y ahí pues se sigue la vida nuestra, de todos nosotros, es siempre aprender, siempre somos discípulos, así que se aprende de todo,
y según la necesidad de donde estemos. Hay congregaciones que tienen un carisma especial, ¿no? Hay quienes se dedican a hospitales, quienes se dedican a atender escuelas. Las misioneras combonianas, ¿cuál es su carisma? ¿Qué atienden? ¿Cuáles son sus principales actividades? Nuestro carisma sería presentar el Evangelio donde aún Cristo no es conocido, donde no hay iglesia. Y, en otras palabras, tendríamos que abrir brechas para que después otros institutos lleguen. Y cuando se llega a un lugar, cuando Comboni llegó ahí, había muchos dialectos, pero todos hablados oralmente. No había, digamos, clínicas, no había ¿Escuelas? Servicios, no había educación, no había escuelas. ¿Oficios sí había? No había ni oficios. Él se llevó carpinteros, se llevó un equipo bien formado de laicos que pudieran enseñar para poder controlar el ambiente allá, para poder mejorar el modo de vivir, para poder ayudar al centro de África que llegue al nivel y poder participar su sabiduría, sus dones que África ha recibido a todo el mundo. Y así fue como empezó él. Y además, como era tiempo de esclavitud, compraban, por así decirlo, esclavos y los llevaban a África. En el caso de Comboni, escogió 17 jovencitas para educarlas en Italia y regresarlas bien preparadas para educar en escuelas. Wow, qué interesante. Otro detalle, una vez que ya se ve que la iglesia, la palabra de Dios está en los corazones, ya se ve la iglesia que crece, pues ya llega el momento en que nosotros tenemos que partir. Cuando yo llegué allá, en el 76, solo había combonianas y combonianos. Ahora, cuando dejé últimamente el Sudán, ya había más de 10 institutos, unos dedicados a la educación, otros dedicados a la salud, al arte. Ya hay hasta un college, una universidad, estudios superiores, pero en general eso ya se deja a otros institutos. Nosotros no tendríamos que permanecer, establecernos en un lugar. Tenemos que seguir adelante. Ser nómadas, ser peregrinas, ser testigos del Señor, ¿no? Exactamente. Tenemos que recordar a todos los discípulos de Cristo que somos forastieros, para no acomodarnos en ningún lugar, sino que compartir la fe, compartir todo lo que hemos recibido con los que aún no han recibido su parte. ¿Y en cuántos países están presentes las combonianas? Estamos como en 40 países. ¿Y las hermanas de qué países son? ¿De esos 40 o hay de otros países? O sea, ¿ya hay combonianas nativas, por así decirlo, en cada comunidad? Sí, las hay, y ellas mismas, africanas, ya han sido enviadas a otros lugares. Ok, ¿y mexicanas cuántas conoces tú que hay? Ahorita cuántas, digo, es variable el número entre las que han fallecido, las nuevas, pero ¿cuántas mexicanas? Me da un poco de vergüenza decirlo,
porque México tiene una capacidad, una potencia misionera enorme y somos como 50 mexicanas, entre 1100. O sea, en total son 1100 combonianas y 50... Aproximadamente, y 50 de ellas son mexicanas, de varios estados de la República. Ok. Y bueno, un poquito platicarnos quién es Daniel Comboni y qué otros santos te han inspirado. Por ejemplo, Santa Vaquita, que es la primer santa africana. Santa del Sudán. Josefina Vaquita, de Sudán. Primer santa del Sudán. Cuéntanos un poquito su historia de Vaquita. Vaquita, Santa Josefina Vaquita, fue esclava, vendida 5 veces y nació exactamente muy cerca de donde Comboni llegó. Actualmente tenemos ahí la parroquia de San José. Y si ustedes ven algún mapa ahí de Sudán de aquel tiempo, está escrito, hay un círculo y dice zona de extinción. O sea que el plan era venderlos todos. Y como sabemos, África ha sufrido mucho, como en la historia de la humanidad, muchas personas se vuelven locas por las riquezas de este mundo y pues van donde las encuentran. Y pues Sudán tiene sus riquezas también. Naturales. Y naturales y de cultura y de sabiduría y de paciencia. Entonces, Vaquita fue comprada por un cónsul o alguien que trabajaba en el consulado italiano para llevársela a Italia y que fuera nana de otra niña. Y así fue. Hicieron un viaje hasta Italia y ahí fue donde conoció a Cristo. Pero antes, en esos dueños anteriores que la habían comprado, la trataban muy mal, ¿no? Había sufrido fuertes agresiones físicas, la azotaban, la golpeaban, la humillaban demasiado, y por eso ella decía que no conocía un trato digno, no conocía el amor. O sea, al ser esclavos, eran humillados, eran sobajados, y ella su cuerpo lo tenía sumamente lastimado, ¿no? Por tantos azotes o golpes que había recibido, hasta que la compró este señor italiano, ¿no? Ella llegó a ser religiosa, se consagró, ya cuando entendió Cristo, lo conoció, dijo, yo tuve 5 amos, y gracias a los que me capturaron, gracias a los que me secuestraron, conocí al mero mero. Él es el mero mero. Y cuando le pidieron, ella es madre canosiana. Canosa es un lugar en Italia, y la fundadora de las madres canosianas era de la nobleza y fundó un instituto para educar niñas. Y entonces ella escribió en su autobiografía, no hubo un día en el que no me dieron de latigazos. Apenas mis heridas empezaban a sanar cuando llegaban otros latigazos. Y escribió también, estuve en el fango, pero no me tocó. Y cuando le preguntaron, Vaquita, ¿qué quiere decir afortunada? Dice, verdaderamente fui afortunada. El Señor tenía en su plan cosas mejores para mí. Y cuando le preguntaron, Vaquita, si te encontraran todas las personas
las que te compraron, las que te maltrataron y te torturaron, ¿qué harías? Dice, tomaría la mano de cada uno de ellos y la besaría, porque gracias a ella, a ellos, conocí a Cristo. Wow. Y ella fue canonizada por Juan Pablo II, y cuando el Papa Juan Pablo II visitó Sudán, recibió 9 horas para visitar Sudán, y la presentó como la hermana universal. Bajita, salió en cadenas, pero regresa como hija de Dios libre. Wow. No, y es una historia sumamente interesante. Hay una película sobre su vida, se las recomiendo mucho, porque es importante que conozcamos estos testimonios. A veces sufrimos, nos toca sufrir en la vida, nos toca pasar por diferentes pruebas y sentimos como esa ausencia, ¿no? Como que Dios se aleja, como que Dios no está presente, como que Dios nos abandona. Pero cuando tenemos ya esta visión de Dios, esta visión de fe, pues la mirada es otra, ¿no? O sea, a lo mejor aquí si alguien dijera, no, oye, si te toca ver a alguien que te ultrajó, no, dice, pues pásenme los guantes, ¿no? Para desquitarme o para vengarme. Pero cuando lo ves con esta fe así como bajita o sea, besaría esas manos porque gracias a ello conocí a Dios. ¡Wow! O sea, hay que ver, aún en las penas, aún en las dificultades que nos toca vivir, ¿sí? Poder ver a Dios ahí. Vamos a mandar saluditos a quienes están. Rubén del Toro, te mandamos un saludote. Nos dice saludos y bendiciones. Excelente programa. Carmen Gómez de San Miguel también está conectada. Le mandamos un saludote. Ruti Ortiz, María de la Luz Durán Herrera, Claudia Maritza, Obdulia Íñiguez nos está viendo también. Y Francisco Martínez. Díganos desde dónde nos están siguiendo. Si quieren hacerle preguntas a la hermana Cuquita, adelante, el programa es para ustedes. Todavía nos queda unos 20 minutos. Si quieren hacerle alguna pregunta, adelante. Compartan también el programa para que este mensaje pues de amor, de vivir el amor en la misión, pues llegue a más y más personas. Sí, gracias por sus comentarios. Anita Cervantes también manda saludos. Anita Cervantes es del grupo de misioneros de San Antonio. Yo estuve en un grupo de misioneros seglares, la parroquia de San Antonio y de Padua, y fuimos pues durante casi 15, 20 años de misiones en Semana Santa, y ahí también pues conoció a la hermana Cuquita. Nos tocaron también algunos lugares muy difíciles, compartir la misión, otros lugares aquí cerca de la ciudad, pero siempre compartir la misión de Dios nos enriquece, nos llenamos de Dios. Cree uno que va a dar, ¿verdad, tía? ¿Crees tú que tú eres la que vas a ir a enseñar, que tú eres la que vas a ir a llevar? Y finalmente regresamos pues más llenos del Espíritu Santo, más llenos pues de la experiencia que tienen también las personas de Dios, ¿no, tía? Yo digo que cuando va uno de misiones no es ir a enseñar, sino es ir a compartir la fe. Porque esas personas en su sencillez de vida, en su realidad, nos enseñan mucho, ¿no? Te tocó estar en tribus, te tocó estar en ciudad. ¿Qué te enseñaba a ti o qué aprendías tú de las personas en las tribus, de las personas en las comunidades donde te ha tocado estar? ¿Qué te queda así como de enseñanza, algún recuerdo que tengas de lo que tú recibiste de estas personas? Un aspecto, y lo relaciono con Santa Josefina Bajita, ella, sin conocer a Dios, se preguntaba, ¿quién creó estos árboles, las flores, los pajaritos, el agua? Ha de ser todopoderoso. ¿Quién será Él para adorarlo?
Y el Santo Padre Benedicto XVI la usó como ejemplo para que nosotros, que nos decimos creyentes, podamos cuestionarnos si verdaderamente creemos. Y el obispo actual de donde ella fue secuestrada, el obispo Yunan Tombetrilli Andale, pidió al estado donde ahora ya es Darfur, pidió a su diócesis, allí a parte de su diócesis, estudien la vida de Santa Bajita por 3 años para que aprendan a ser hacedores de paz, para que verdaderamente podamos ser nosotros personas de un corazón católico universal, que se relaciona con cualquier tipo, clase de persona como hermano, hermana amada de Dios. Qué importante ese testimonio, ¿no? De ser sembradores de paz. Y no, ¿qué otra cosa me preguntaste, Cristi? ¿Qué recibiste tú de las personas en las tribus o en las ciudades en donde estuviste tú? ¿Qué recibías tú de ellas? O sea, tú compartías tu fe, tú compartías el amor que Dios ha tenido a través de ti, pero ¿qué recibías en retroalimentación? ¿Qué te conquistaba de ellos? La sencillez, una sencillez extraordinaria y una confianza en Dios que se vive día a día. Y lo poquito, por ejemplo, si un niño recibe un dulce, digamos, él lo tiene que hacer pedacitos y cada uno recibe un pedacito. Compartir. La generosidad. Y libremente, sin pensar mucho al mañana. Y es por eso que Cristo nos recuerda. No piensen que van a comer mañana. No piensen que van a vestir mañana. Y yo agrego, pensemos a todo lo que hemos recibido y busquemos, tomemos tiempo para encontrar canales y compartir nuestro conocimiento, nuestra fe, nuestros bienes materiales, espirituales, de todo. Cuando yo estaba en el tiempo de discernimiento, nos dijeron, el señor José Herrera Rossi, del Centro Jalisciense de Productividad. Éramos un grupo de jovencitas, secretarias, y nos dijo, no piensen ustedes que son las más inteligentes, allá afuera hay más que inteligentes que ustedes, pero no han tenido la oportunidad. Entonces nos enseña la Iglesia a imitar a Cristo. Y eso es lo que nosotros como madrecitas, pues, les pido a ustedes que oren por todas nosotros, las consagradas, para que verdaderamente mostremos el Cristo en estos lugares donde no es conocido, porque las personas nos ven y piensan que vamos a trabajar ahí. El gobierno a veces piensa que vamos a trabajar ahí y quiere que paguemos impuestos. Otras veces nos ven como personas que tienen muchos dólares. Otras veces piensan que cuando yo estoy de vacaciones vengo a ver mis hijos. Y se sorprenden cuando les digo que yo no me casé, que no me voy a casar y que no me he casado en sociedades donde el hombre tiene más de una esposa y se les presenta el matrimonio como Dios lo quiere.
entonces es donde entra la gracia para poder recibir la palabra de Dios y vivirla y dar testimonio que es posible vivir y fundar una familia como Dios quiere. Eso te iba a comentar, ¿no? Cómo llama la atención la forma de vida, ¿no? Dicen que San Antonio de Padua les decía a los de su congregación, ¿no? Decía, vamos a predicar, vamos a salir a predicar. Y resulta que nada más salían por el pueblo, regresaban y dicen, bueno, ¿y a qué horas vamos a predicar? No, dice, ya lo hicimos. Dice, vayan y prediquen. Y si es necesario, hablen, ¿no? Entonces predicamos con lo que hacemos, con la forma en que tratamos a los demás, porque me imagino que en los lugares que llegaste, aún donde había esa dificultad del lenguaje, o sea, la sola presencia evangeliza. O sea, ¿qué hace esta mujer de otra parte del mundo haciendo aquí con nosotros, ¿no? Que se hace una con nosotros en las comunidades donde te ha tocado estar, ¿no? Por ejemplo, antes de salir, eran como las 2 de la tarde y estaba muy caluroso. Salí y había 3 hombres bajo un árbol y me llamaron. Entonces le hicieron así. Y eso quiere decir, buscamos dólares. Y yo me sentí un poco molesta. Y les dije, dejé a mi mamá, dejé 4 hermanos, dejé mi herencia, dejé mi trabajo, dejé todo por venir a predicar el evangelio aquí. Y ustedes me piden dólares. Y se sorprendieron. Entonces, pero busquen su bolsa. Y pues abrí mi bolsa y ¿qué les mostré? El catecismo, la Biblia, un cuaderno. Rosario. Y aún sorprendidos. Entonces uno de ellos sacó un billete de su bolsita y me lo dio. Y le dije, muchas gracias, y me fui. Le digo, yo les expliqué que nuestra vida es como un ofrecimiento del Antiguo Testamento, que ofrecían corderos inmolados. Les digo, esa es mi vida. Y la consagré a Dios, toda como un cordero que es ofrecido por la salvación de la humanidad. Y pues Cristo, con su ejemplo, inició una vida muy distinta. Por eso la importancia de cuestionarnos si verdaderamente creemos la palabra del Evangelio. Sí, porque es una palabra que nos inquieta. No puede alguien escuchar el Evangelio, escuchar la palabra de Dios y seguir estancado, seguir estacionado. Es una palabra viva. Es una palabra que nos mueve, que nos impulsa, que nos cuestiona, ¿verdad? Lo que me ha impresionado allá es la sed de Dios, de la palabra de Dios, de conocer la iglesia. Cuando se presenta el Evangelio, para mí ha sido una alegría muy profunda. Y luego también empezar con el alfabeto, para que en un futuro puedan leer ellos la Biblia. Hay una gran necesidad de escuelas, porque África todavía en unos sectores no ha tenido la abundancia de planteles educativos que son necesarios. Pues aún falta, y hay regiones remotas que a veces entran en lucha violenta porque pues ya cuántos siglos han esperado y no les ha llegado su parte, que nosotros a veces, del mundo, acumulamos.
Sí. Aquí quiero que nos ayudes, tía, a tener un poquito de claridad, porque así como la gente tiene una imagen, la gente en Europa, la gente en otros lados, de México, como ese rancherito de guaraches con el sombrero ancho y sentado al pie del nopal, aquí también tenemos una imagen de lo que es África, ¿no? Que quizá los medios se han encargado como de inculcarnos, ¿no? Esos niños delgaditos, sin hambre, digo, con mucha hambre, sin alimento, con muchas carencias. Pero África es un pueblo también muy rico en cultura, es un pueblo muy rico en valores, ¿no? Viven muchos valores. ¿Cómo es África ahorita? ¿Cómo es el África que tú conociste? Porque también hay ciudades, también hay comunicación, hay mucha necesidad, pero que... África actualmente tiene 54 países y solamente Sudán tiene como 455 tribus. O sea que no podemos generalizar. Lo que he visto, por lo poquito que he visto, es que como hay sed de conocer a Dios, sed de comunicación con otros países, pero a la par, ¿no? Que no se sientan, que no los hagamos sentir menos, ¿verdad? Sino que Cristo sacó lo mejor de cada uno de nosotros y lo sigue haciendo. Y Él quiere que lo imitemos en ese aspecto. Disminuir como Juan Bautista y dejar que el Cristo naciente y el Cristo que va siendo conocido salga a flote, a su estilo, según su cultura, y ayudarlos a valorar lo que tienen, porque muchas veces, y probablemente aquí en México nos está pasando lo mismo, aceptamos cualquier onda de estilo de vestido. Yo me sorprendí en estos días viendo los aparadores, pensaba que eran trajes de baño, pero son vestidos. Me sorprendí. Sí. Y digo, pues... Dices, allá en África sí las veía sin ropa porque allá es normal, pero aquí no. No, allá les gusta vestir bien, Sí, y claro, hasta el dignamente. tobillo, Ajá. y con elegancia, y con estilo creativo. O sea que tal parece que estamos Retrocediendo. retrocediendo en cuestión de nuestros estilos de vestido. Ujú. Mira, tenemos comentarios también aquí, deja acomodarme. Rosa González, que es, dije, el compadre Fausto Cisneros, nos manda saludos, bendiciones, nos dice. Anita Cervantes, el primer día que llegué al grupo fue por tu recibimiento, fue el gusto por entrar. Después lo que compartías de tu tía y ahora verla en este compartir, qué bendición. Rosa, la comadrita, también nos dice, saludos, bonito programa. Marta Cuétara es de San Luis Potosí, es de la agrupación de esposas cristianas. Preciosa la hermana Cuquita y todo. Preciosa la hermana y todos sus recuerdos. Dios la siga llenando de bendiciones. Y Javier Maitorena nos dice bendiciones pues para todos, ¿no? Y bueno, ya nos queda poco tiempo en el programa. ¿En qué otros países has estado? ¿O quieres lo que tú...? ¿Me permites? Sí, claro. Porque no es importante tanto los países, ¿verdad? Es el testimonio. Sí, claro. Porque no es nada más ir viajar y viajar. No es turismo, no es turismo. Sí, entonces me recuerdo de un catequista, Víctor, que en paz descanse. Él se encargaba del ganado en su lugar de nacimiento. Él muy alto, de una tribu nilota que se llama Nuer, y escuchó algo de Cristo. Y un día le dijo, papá, yo dejo el ganado y me voy a la capital
para indagar quién es ese Jesús. Y dejó todo y se fue en busca de Jesús. Llegó a ser catequista. Afortunadamente se enfermó y murió muy joven. Pero este deseo de conocer a Cristo y de vivirlo, no lo comprometamos con nada. Somos forasteros y hoy la iglesia nos pide de expandir, abrir los ojos a los 4 puntos cardinales, verlos y caminar juntos y poner en práctica las enseñanzas de la iglesia. Amar a la iglesia. Yo nunca la había comprendido. Bueno, pues no puedo decir que he comprendido, es un misterio. La iglesia es un misterio, pero lo que se ve es hermoso. De lo que he visto en la iglesia, en ambientes no cristianos, es una alegría la luz que llevamos en nosotros para compartir. Y esa luz es Cristo, que es el sol, y la iglesia, la luna. Entonces nosotros reflejamos esa luz. No dejemos el polvo que nos opaque. Seamos luz para los demás. ¿Sí? Somos sal y somos luz. Y esa luz que ilumina a los demás, esa que no se pone abajo de la mesa, no se pone abajo de la cama porque quema el colchón. Sí, estamos llamados a hacer luz. Y eso que ya hemos recibido, hay que compartirlo. Y si no has recibido mucho, acércate a la iglesia a aprender, a conocer, a experimentar el gran amor que Dios nos tiene a todos. A compartir. A compartir este amor. Y bueno, vamos a cerrar el programa con una cita de Efesios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Y dice así: vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos sus hermanos. Rueguen también por mí, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje, el valor, para dar a conocer el misterio del Evangelio, cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encadenado de este Evangelio. Palabra del Señor. No nos olvidemos que somos embajadores de Cristo. Y pues pido oraciones porque pues he visto que una vez, varias veces he actuado como gallina o como cobarde, ¿cómo se dice? ¿Sí? Un poquito de miedo, y el miedo de temor, y eso viene del diablo. Sí, seamos valientes para dar testimonio, seamos valientes para dar testimonio donde Dios nos pone. Y sí los invito a hacer oración por mi tía que mañana cumple 83 años y sigue firme en esta entrega a Dios, en este amor a su iglesia, y que nos sintamos interpelados. Quiero que este programa de hoy te cuestione, te interpele a decir qué estoy haciendo yo por la iglesia, qué he estado haciendo con eso que yo recibí de Dios, por ese don, por ese bautismo, por esa fe, y en qué forma la estoy compartiendo con los demás. Y hay que ir, no nada más donde estoy, ¿no? ¿Qué debo hacer donde estoy? Hay que cuestionar a Cristo, ¿dónde quieres que vaya? Ábreme caminos para que pueda compartir, como decía San Pablo, para que pueda compartir este misterio que es Cristo, que sin Él no hay comunicación con Dios. Ese canto, ¿no? De dime, Señor, ¿en dónde te puedo servir? Dime, Señor, ¿qué esperas de mí, no?
Saludos a Paz antes de terminar. Saludos especialmente a mi tía que en su caminar ha conocido más a nuestro Señor. Gracias por todo y gracias por compartir. Pues gracias a todos ustedes. Compartan este programa. También, bueno, ¿quién más? Rosa González, Paz, Alan Sánchez, Aurelia Montes, Marta Cuétara, Teresa Parra Mercado, Isabel Durán. A todos ustedes, gracias por haber estado aquí. Los esperamos próximo lunes, 4 de la tarde. Y pidan mucho por la hermana Cuquita Parra, por todas las misioneras combonianas y los misioneros en general. Los misioneros de la Iglesia Universal, todos estamos llamados a vivir esta misión donde estás, en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, en tu familia. Ahí debes dar fruto. Ahí estás llamado a vivir la santidad, a experimentar este amor de Dios y compartirlo. Este fue tu programa Dios te quiere plena en la plataforma Creciendo Contigo Mujer. Dios me los bendiga. Santa Bajita, ruega por nosotros. San Daniel Comboni, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Amén. Nos vemos la próxima semana.